11. La sociedad futura según el marxismo. La revolución traerá consigo inevitablemente, la destrucción de la clase explotadora. Del manifiesto comunista es esta sentencia: los comunistas abiertamente declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. Bien pueden temblar las clases dominantes ante las perspectivas de una revolución comunista. Y refiriéndose a los sucesos acaecidos en París en 1871, Marx afirmó: dos errores privaron a la brillante victoria de sus frutos. El proletariado se detuvo a la mitad del camino, en lugar de meterse con la expropiación de los expropiadores, se desvió soñando implantar una suprema justicia en el país. El segundo error fue la magnanimidad innecesaria del proletariado. En lugar de exterminar a sus enemigos se dedicó a ejercer influencia moral sobre ellos. La revolución coloca en el poder a los representantes de la clase proletaria, los cuales imponen la dictadura del proletariado, la que suprime a la clase rival y socializa los medios de producción. La dictadura del proletariado cubre un periodo en el cual se prepara el advenimiento de la sociedad comunista. ¿Qué características tendrá esta? Es poca la literatura marxista sobre este particular. Todos saben que El Capital, escribe Lenin, la obra principal y más fundamental para la exposición del socialismo científico, se limita a hacer solamente alusiones generales sobre la sociedad futura, examinando solamente los elementos existentes en la actualidad, de los cuales brotará el régimen futuro. Aunque no se conozcan detalles ni formas prácticas de realización, en el régimen futuro, según el marxismo, ya no habrá explotación de una clase por otra, porque las clases habrán desaparecido, nadie es propietario, el Estado, al marchitarse, dejará de existir, siendo sustituido por una organización de agencias sociales, la cual tendrá a su cargo el desarrollo de la sociedad. La productividad del trabajo humano aumentará en tal forma que el tiempo dedicado al trabajo se reducirá a un mínimo, a la vez que la producción aumentará vertiginosamente. La vida social estará regida por el principio, de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad, y los hombres, satisfechas sus necesidades económicas, vivirán en un clima de armonía con una perfecta y completa felicidad. La concepción marxista sobre la sociedad futura es falsa. 1. ¿Cuándo se llegará a esa sociedad comunista? Dentro de muchísimos años. Son necesarios años y años de firme gobierno del proletariado. Unas veces se han fijado 20 y 30 años, otras, 300 años. Solo estamos autorizados a hablar de la inevitable muerte del Estado, pero subrayando la larga duración de este proceso y su dependencia del ritmo evolutivo de la fase comunista más alta, y despreocupándonos completamente de la cuestión del momento preciso de las formas concretas de la muerte, ya que no hay elementos para resolver la cuestión. En tan grandes acontecimientos 20 años son como un día. En verdad, puede afirmarse con absoluta certeza que la aplicación del comunismo ha sido pospuesta indefinidamente. 2. Entretanto, bajo el principio de que el fin justifica los medios, la implacable dictadura del proletariado. Sin límites y sin barreras de ninguna especie. Sin ninguna ley moral que controle su rumbo. La dictadura del proletariado es la guerra más fiera y despiadada. La dictadura del proletariado significa, ni más ni menos, que el poder descansa directamente en la violencia y no está limitado por ninguna ley ni por reglas absolutas. La dictadura significa poder ilimitado que descansa en la violencia y no en la ley. Puede concebirse un instrumento de explotación mayor que el aquí descrito. Bajo un régimen marxista, sí es cierto que las estructuras sociales son instrumento del grupo que ejerce el poder, en este caso la omnímoda dictadura del proletariado. 3. El concepto dictadura del proletariado encierra un contrasentido. Dictadura, gobierno de uno, proletariado, una abstracción, referida a una masa heterogénea, en donde se manifiestan diversas tendencias. Por lo demás, el proletariado no puede trabajar y gobernar al mismo tiempo. La dictadura del proletariado será la dictadura impuesta por unos hombres que representan a una parte del proletariado y que destruyen la libertad, no solamente de los llamados explotadores sino también la de los mismos proletarios miembros de facciones distintas a aquella que tomó el poder. Pero, aun en el supuesto de que la dictadura del proletariado represente a una efectiva mayoría,
¿cómo se justifica el que se despoje a las minorías de todo derecho? Se debe suponer que la parte triunfante y dominadora del proletariado posee la verdad absoluta, es decir, que sus concepciones y métodos son infalibles y que los adversarios están absolutamente en el error. Todo lo cual es irracional, y, cuando se trata de comunistas, envuelve una contradicción patente. Según el materialismo dialéctico, profesado por el comunismo, no se da el ser, sino el devenir, todo es inestable, fluctuante, débil, aún en el terreno ideológico, así que los principios eternos, las verdades absolutas, las normas universales e inmobles como rocas no existen, sino que se modifican e invierten continuamente. Única excepción serían las matemáticas y ciencias afines. Ahora bien, el principio de que el sistema bolchevique sea la verdad y el menchevique sea el error, que Lenin y Stalin tengan razón, y que Kautsky y Bernstein se equivoquen, no es ciertamente un principio matemático o de una verdad absoluta. Si el comunismo quiere justificar la absurda teoría de la dictadura del proletariado debe demostrar antes su propia infalibilidad. 4. Siempre existió la clase gobernante y la clase de los gobernados. Siempre. Pero en la sociedad comunista no habrá clases, afirma el marxismo. Sin embargo, durante el periodo de transición que tiene por tarea preparar el advenimiento de esa sociedad, lejos de allanarse las diferencias entre aquellas clases, ellas se profundizan. La explotación aumenta en extensión y en intensidad. El poder absoluto de la dictadura del proletariado, basado exclusivamente en la fuerza, abre un abismo insalvable entre gobernantes y gobernados. Y, aunque parezca extraño, este abismo se ahonda aún más durante la supuesta vigencia de la sociedad comunista. ¿Por qué? Al liberarse los hombres, en parte, de la pesada carga del trabajo por el aumento de la productividad, ya no producirán según su capacidad. Y, entonces, la clase gobernante tendrá que ordenar a todos y cada uno de los miembros de la clase gobernada qué van a producir, cómo lo van a producir, cuándo lo van a producir, en cuánto tiempo lo van a producir, dónde lo van a producir. Por otra parte, a cada uno se le dará según sus necesidades. Les toca a los gobernantes conocer de las necesidades de los gobernados, así como de las propias, y luego decidir el orden de preferencia en que esas necesidades van a ser atendidas y la intensidad con que cada una de ellas va a ser satisfecha. Tanto al exigir según la capacidad como al otorgar según la necesidad, las decisiones de la clase gobernante han de ser acatadas sin apelación por todos los gobernados. Y, en plena vigencia, el principio de que el fin justifica los medios. 5. El marxismo afirma que en la sociedad comunista desaparecerá el Estado. Nada más falso. Además de que la llamada organización de agencias sociales, que tiene por fin el desarrollo armónico de la sociedad, no es otra cosa que una nueva denominación del Estado. En la sociedad comunista este no solamente es imprescindible, sino que somete a las personas a la más absoluta esclavitud. 6. Al no reconocer la dignidad de la persona, el marxismo envilece y degrada al hombre. Por una parte, al ser considerado como pura materia, el hombre está totalmente subordinado a los intereses, únicamente materiales, de la colectividad. Por otra parte, también se envilece y degrada el hombre cuando se considera que en la sola satisfacción de las necesidades económicas está contenida su felicidad. 7. La postura negativa refleja, además, un absoluto desconocimiento de la naturaleza humana y de las aspiraciones constantes manifestadas por ésta a través de la historia. Ha habido hombres para los cuales la satisfacción de necesidades económicas no ha representado nada de importancia, y no existe ningún hombre cuyas necesidades sean únicamente las de carácter económico. A mayor abundamiento, podemos afirmar sin temor alguno de equivocarnos, que aquellos que han satisfecho con creces sus necesidades de este tipo, no han encontrado en ello ni siquiera el camino de la felicidad. También descubre un desconocimiento de la realidad la presunción marxista de que los hombres, desprovistos de todo freno moral y religioso, y, por tanto, suelta la rienda de sus instintos por el hecho de que haya abundancia de bienes materiales van a vivir dentro de un clima de armonía. Esto sería suponer que la virtud está ligada inexorablemente a la riqueza y que el egoísmo, la avaricia, el orgullo, la ambición y la soberbia son atributos exclusivos de los pobres. En otro sentido,
el marxismo yerra también al suponer gratuitamente que los hombres que circunstancialmente forman parte de una clase son esencialmente diferentes a los otros hombres que también circunstancialmente componen la otra clase. Para el marxismo la clase explotadora tiene todos los defectos, la clase explotada, todas las cualidades. Y no se da cuenta de que tanto unos como otros son hombres. La naturaleza es la misma e iguales son las tendencias, las inclinaciones, las necesidades, los sentimientos, las emociones, las pasiones. Iguales. Hombres todos, capaces de lo más bajo y de lo más sublime. Si los explotados de hoy pasaran a la situación de los explotadores, y viceversa, la explotación no desaparecería. Otros serían los explotados y otros los explotadores. Pero la explotación sería la misma. Por ejemplo, no será más fácil solucionar el problema de la distribución, si la propiedad se inscribe a nombre del Soviet, que si se consigna a nombre del capitalismo. Bajo un régimen comunista, la riqueza tiene que ser distribuida también por unos hombres a otros hombres. Y mientras no arranquemos la voracidad y la avaricia del corazón del hombre, el problema quedará en pie. La revolución marxista se dirige exclusivamente a transformar circunstancias y situaciones. Y la única revolución verdadera es la que transforma algo que está dentro, y no fuera, del hombre, los motivos que dirigen su actividad. 8. Aparentemente, la sociedad comunista sería una especie de paraíso en la tierra. Pero en realidad sería lo contrario. En ella, el hombre viviría en una absoluta esclavitud. En la sociedad comunista se pretende acabar con las diferencias de clases y éstas se agudizan, con el Estado, y éste se agiganta, con la explotación, y ella se intensifica. Pero en el supuesto de que la sociedad comunista fuese a ser esa especie de paraíso en la tierra que se quiere hacer ver, ello no sería tan utópico por lo que con ella se pretende, como por los medios por los cuales se intenta llegar a su realización. Lenin poco antes de morir llegó a decir que para esto se necesitaban 10 hombres como Francisco de Asís. La aplicación de la sociedad comunista ha sido, por tanto, pospuesta indefinidamente.